La carta afirma que gracias al sabio juicio de su majestad, pudieron salvar el territorio. Sin embargo, otros territorios no fueron tan afortunados y dejaron a muchos refugiados sin hogar. Ya que la gran reina es conocida por simpatizar con los plebeyos de su vasto reino, Lloyd decidió seguir su voluntad y acoger a todos los refugiados, pero acabó quedándose sin dinero. La desvergüenza de nuestro protagonista sorprende a la reina, pero había previsto algo así, y estaba considerando enviar suministros. Sin embargo, como si leyera sus pensamientos, Javier dice que necesitarán 3 veces más de lo que ella tiene en mente. Ella se sorprende, ya que 3 veces es una cantidad asombrosa, e incluso se pregunta si Lloyd se ha vuelto loco. Una vez más, Javier responde a sus pensamientos, diciendo que no se ha vuelto loco. El protagonista explica la idea de los apartamentos, que servirán de vivienda para los sin techo, y vuelve a mencionar que no tiene dinero suficiente para ello. Su majestad dice que comprende el mensaje que intenta transmitir, pero no puede utilizar arbitrariamente una gran cantidad de dinero y tendrá que hablar antes con un experto financiero. En ese momento, Javier, que ya había leído la primera carta, saca una segunda. Dice que los edificios se diseñarán de forma que funcionen como una fortaleza, impidiendo los ataques de enemigos y monstruos procedentes del este, ya que la defensa es directamente contra el estado enemigo. Todo aquel que esté de acuerdo con este plan obtendrá sin duda una posición mucho mejor dentro del reino. La reina no ve ningún problema en tener una ciudad fortaleza, ya que existe la posibilidad de que el territorio de Frontara se convierta en un centro comercial tan grande como Cremo. La reina decide proporcionar el dinero, pero Javier comenta que le encantaría que le enviara también el Cordiatus enano. Mientras tanto, nuestro protagonista no puede trabajar, y Greg se encarga del mando mientras Lloyd está ausente. Así que me preguntaste quién es Greg. Al principio, no era más que otro soldado perezoso, pero siempre estaba cerca, incluso participando en misiones extremadamente peligrosas y tareas difíciles y meticulosas. Es alguien que adquirió responsabilidades, se esforzó al máximo y finalmente renació como un verdadero hombre. Este es el tipo de persona que es el oficial Greg. Cuando sale de la tienda, acaba encontrándose con Emily y le pregunta por qué no se tomó un descanso como los demás. Greg intenta coger las sábanas que ella sostiene, pero fracasa. Sin embargo, los dos parecen divertirse mucho mientras lo hacen. En ese momento, un orco enamorado de Emily ve esta escena. El guerrero se siente completamente decepcionado por ello, mientras se burlan de él los demás orcos, que dicen que a un humano nunca le gustaría un tipo feo y musculoso como él. El orco renuncia a su amor, tirando el ramo de flores al suelo, pero este no será el final de la historia de amor del orco con Emily. En su cama, Lloyd por fin se despierta. Debido a los días de trabajo incesante, está bastante agotado, y para empeorar su situación, se acerca el día de pago. Byron comenta que pueden retrasar un poco el pago, pero algo así es inadmisible para nuestro protagonista. Toda esa gente trabajó tan duro esperando el día de pago, nunca podría hacer algo tan terrible como retrasarlo. Lloyd dice que preferiría morir antes que cometer semejante crueldad, dejando a Byron muy preocupado y buscando un médico. En ese momento, nuestro gran espadachín regresa con el dinero, haciendo que Lloyd resucite de la muerte como un ave fénix codiciosa. Tras varios días de duro trabajo, el complejo de apartamentos Honeypot 101 está terminado en un 70%. Consiguen crear un gran plano para construir los edificios. El protagonista utiliza su habilidad para crear hologramas de los apartamentos, realizando diversas pruebas para comprobar si son realmente estables. La primera prueba es una avalancha, entonces crea un tifón, y para la prueba final, Lloyd invoca un meteoro, dejando al sistema confundido y preguntándose qué está probando realmente allí. La verdad es que Lloyd lo hizo por pura diversión, haciendo pensar a Javier que por fin se ha vuelto loco. Javier informa que por fin han llegado los cortigos y 30 enanos más. Aunque es muy inteligente, un apartamento es una estructura compleja y detallada, por lo que no puede construirse al azar. Por lo tanto, planea construir una hormigonera para ayudar a mantener la calidad del cemento y evitar la entrada de elementos no deseados en la mezcla. El enano se queja de que acaban de llegar de su viaje y ya están recibiendo pedidos, pero Lloyd pone esa cara y dice que no hay nada mejor que mostrar un proyecto primero. Con los enanos a cargo de la construcción, él y Javier necesitan usar la explosión de maná para ablandar el suelo, dejando a Padong a cargo de girar la hormigonera. Los orcos también están involucrados, retorciendo varias barras de metal con sus propias manos. Lloyd vierte el cemento en los moldes, explicando al señor Byron cómo evitar que queden bolsas de aire en las esquinas. Todos hacen su trabajo y en poco tiempo el primer apartamento está casi terminado. A partir de este momento, Lloyd le pide al señor Byron que se haga cargo del proyecto.
Ahora que todos están acostumbrados al trabajo, Lloyd debe preocuparse de otros problemas. El sistema de calefacción funciona mediante una caldera de vapor. Todo ese vapor caliente sube por tuberías conectadas a los radiadores de cada apartamento. Sin embargo, hay un problema. Cuanto más sube, más pérdidas de calor se producen en el sistema, dejando el piso superior sin calefacción. El protagonista pasó toda la noche estudiando cómo resolver este problema, pero la única idea que tuvo fue utilizar un material que solo se encuentra en este mundo. Hay un episodio en el que Javier se enfrenta a un dragón. Como su nombre indica, se trata de una criatura legendaria, y solo su aliento basta para borrar cualquier noche del mapa. Sin embargo, Javier aguantó el aliento de frente, gracias a una armadura con resistencia absoluta al fuego. Se creó utilizando la savia del árbol de Alencia, simplemente el mejor aislante térmico del mundo. Por lo tanto, los dos tienen la misión de encontrar este árbol. El problema es que el árbol está exactamente donde viven los duendes. En cuanto se entera, Javier intenta escapar de esta misión suicida. Los elfos odian a los humanos y no son una raza con la que se pueda negociar. Pero a pesar de ello, desgraciadamente es el caballero escolta y tendrá que acompañarle. Javier le pregunta cómo piensa convencerles, ya que nadie ha conseguido contactar con ellos desde hace más de 500 años. Pero las verdaderas intenciones de Lloyd son robar e irse rápidamente. Al llegar al bosque habitado por los elfos, el lugar rebosa vida. El protagonista advierte que ahora deben permanecer en silencio para no llamar la atención. Javier, incapaz de contenerse, estornuda. Pero el problema es que lo hace como un rompecorazones de Hollywood, incitando a Lloyd a preguntar por qué estornuda de esa manera. Javier le explica que, como tiene cara de guapo, todo lo que hace le parece bonito, pero eso es algo que Lloyd no entendería, dejando al protagonista incrédulo de que realmente dijera tal cosa. Lloyd cuestiona cómo un maestro de la espada puede aguantarse un estornudo, diciendo que es imperfecto por no ser capaz ni de aguantarse sus propias cagadas. Pero Javier está acostumbrado a estas burlas y réplicas que Lloyd mencionado mierda, porque no tiene nada que decir acerca de su cara. El protagonista se enfada tanto que intenta pegarle, pero esto solo hace más feliz a Javier. Lloyd desiste de intentar golpearle y continúa su camino, pero los gritos anteriores ya han llamado la atención de todos los elfos del bosque. Javier dice que esto no es bueno, pero Lloyd había esperado que algo así pasara. Las cosas simplemente progresaron más rápido. Las mujeres elfo comienzan a disparar simultáneamente, pero el maestro de la espada desvía fácilmente todas las flechas. Lloyd aprovecha la distracción y dice que sacará la savia del árbol, dejando a su guardaespaldas lidiar solo con todas las mujeres elfo. Ya que el protagonista es simplemente feo, deciden centrarse en el hombre guapo, utilizando las hojas de los árboles para desplazarse. Javier se da cuenta de que su maestro tenía razón. Las mujeres elfo aman tanto las plantas que pueden dañarlas, así que desarrollaron una forma especial de pisar. Para escapar de sus flechas, deben utilizar contra ellos las plantas que tanto aman. Sin embargo, incluso usando un árbol como escudo, a Javier le sigue resultando difícil esquivar todas las flechas y pulgas, pero se da cuenta de que le están llevando intencionadamente a alguna parte. Mientras tanto, el protagonista encuentra por fin el árbol, ya que todo lo que necesita es la savia de la raíz. Lloyd comienza a cavar para evitar ser notado por cualquier elfo que pase. Javier es conducido al centro de un lago, sin árboles que le sirvan de protección. Los elfos atacan por todos lados, sino para un maestro de la espada como él. Una lluvia de flechas es algo fácil de manejar. Dejando a las mujeres elfas sin opciones, usan su arma especial Malika. Aparece una mujer elfa que parece un camión de puro músculo. Su arco es tan grande que hay que plantarlo en el suelo para poder utilizarlo. El disparo es tan poderoso que incluso usando aura en su espada, Javier sigue tirado lejos. El espadachín utiliza todas sus fuerzas para intentar detener la gigantesca flecha. Usando pura fuerza bruta, el elfo fue capaz de arrebatar la espada de aura de Javier, ya que Lloyd advirtió que si un solo elfo resultaba herido, todos los demás irían a por él. El espadachín no puede contraatacar al elfo. Sus habilidades de asesinato son muy superiores a las de los orcos. Javier levanta su espada infundida de aura para defenderse de otra lluvia de flechas, pensando que es hora de ir con su amo. Incluso sin saber exactamente cómo alejará a los elfos sin herir a ninguno de ellos, Malika tiene otra flecha gigante lista para golpear a Javier. El espadachín destroza todas las flechas normales que le dispararon. En ese momento, la bruta elfa lanza su gigantesca flecha, y Javier usa su poder para desviar la flecha voladora. La flecha gigante desviada se dirige hacia otra lanzada por el elfo guerrero, y los dos chocan. Mientras tanto, Lloyd está en el agujero que cavó, recogiendo raíces de Helencia, hasta que alguien le llama demonio, y se gira para ver quién era. Detrás de él, hay 3 arqueros elfos temblando de rabia.
porque se atrevió a cortar las preciosas raíces del árbol. Lloyd se disculpa, obviamente sin ningún remordimiento, y dice que muchas vidas dependen de él. Por supuesto, los duendes no se echan atrás y le advierten de que no se mueva o le llenarán de agujeros. El MC dice que pueden hacerlo si quieren, pero los elfos no entienden lo que el desconocido quiere decir con eso. Entonces Lloyd se da la vuelta sosteniendo un Mandrake y amenaza con quemar la planta si le atacan. Esto horroriza a los elfos, que aman todas las plantas del mundo. El MC sigue amenazando con quemar el Mandrake si no retroceden. Furiosos, los elfos empiezan a maldecir a Lloyd, uno de ellos diciendo que es por su comportamiento por lo que no es popular entre las mujeres. Esto golpea al protagonista como un mazazo, y casi quema la planta de rabia. Los elfos se retiran mientras él pregunta, hasta llegar a un muro, sin ningún otro sitio al que ir. Uno de ellos dice que es hora de que hablen. Lloyd no quiere hablar y empieza a morder el Mandrake, que tampoco soporta la situación. El MC ordena a los elfos que salgan del agujero, y sin otra opción lo hacen. Fuera del agujero, Lloyd sigue sujetando la Mandrake, esperando a que Javier lo encuentre. El problema es que fuera está más expuesto y podría ser encontrado por otros elfos. Si algo así ocurre, será el fin de nuestro protagonista. Uno de los elfos empieza a sentirse mal después de estar nervioso por toda la situación. Poco después, otro también se siente mal, y su líder insiste en que deben aguantar y no mostrar debilidad ante el asesino de plantas. La elfa apenas termina de decir esto y su estómago gruñe ruidosamente. Así, los tres caen al suelo, sintiéndose mal tras ver a Lloyd amenazar al pobre Mandrake. Lloyd mira a los elfos, sin saber muy bien qué está pasando, y recuerda lo de antes. Cuando Javier y él estaban rodeados, parecían tener los ojos cansados. Pensándolo bien, desde que entró en el bosque no ha oído ni un solo pájaro, ni ha visto ningún animal. Con el monstruoso efecto dominó, todos se desplazan hasta el final de la cordillera, dejando el bosque completamente vacío. Como los elfos se niegan a dañar ninguna planta, significa que solo comen carne. En otras palabras, estos elfos se están muriendo de hambre desde que empezó todo esto. De vuelta a Javier, el espadachín está exhausto por la batalla. Y en el lado de los elfos ocurre lo mismo. Ambos bandos están exhaustos. A Javier le parece extraño que se cansaran tan rápido, dadas sus habilidades. Pero gracias a esto, él podría ser capaz de forzar su camino a través de ellos. Incluso cansado, el arquero elfo dispara una flecha gigante más a Javier. El guerrero no retrocede ante la flecha, esperando que su amo esté a salvo. Javier consigue sortear a los arqueros elfos. Su líder grita a sus compañeros que no le dejen escapar, pero sus subordinados están tirados en las ramas de los árboles, demasiado hambrientos para perseguirlos. Excepto Malika, que aún compartiendo su carne con sus compañeras tiene fuerzas para perseguir a Javier. No se rinde y sigue disparando sus enormes flechas al espadachín. Javier intenta esconderse de las flechas, quedándose detrás de un árbol. Pero aparece Malika, que viene hacia él llevando la flecha como una lanza. Javier consigue esquivar por los pelos el ataque del elfo. Mientras esquiva los sucesivos ataques, solo piensa en que debería estar protegiendo a su amo. Los otros elfos también lanzan flechas con sus últimas fuerzas para ayudar a su compañero. Concentrado en escapar y llegar hasta Lloyd, Javier se las arregla para mantenerse a base de hojas, como hacen los elfos para evadirlos. Al ver esto, los elfos piensan que es un monstruo. Esta fue una habilidad que tardaron un siglo en aprender. Usando la habilidad, el espadachín consigue distanciarse un poco de las flechas. Pero Malika prepara un nuevo ataque, usando 2 flechas a la vez. El último salto de Javier le impulsa por encima de los árboles, y puede ver el árbol de Alencia, a donde fue su amo. Desde arriba, Javier grita a su amo, esperando ser escuchado. En el suelo, Lloyd está con los otros elfos, haciendo una especie de barbacoa, y se gira al oír la voz de Javier. El espadachín ha encontrado por fin a su maestro, y se encuentra en una situación muy distinta a la que imaginaba. Lloyd pregunta qué le ha pasado, por su aspecto. Es como si hubiera estado en una guerra. El maestro de ceremonias se dirige a los elfos, enseñándoles el punto ideal para salvar a un cerdo. Se vuelve de nuevo hacia Javier e invita al espadachín a comer con ellos. Lloyd presenta a Javier a los elfos con calma, diciendo que es su sirviente. Aunque Javier aún no ha aceptado la situación, Javier también conoce a Muira, la líder de la tribu de los elfos. Pero no reacciona, ya que ha estado luchando contra los elfos hasta ahora. Muira aprovecha para preguntar a Lloyd si hay sitio para una persona más, y él accede. Luego llama a Malika, que está escondida detrás de un árbol, para que se una a ellos. Malika se sienta, aprieta a Javier y Muira le revela que su compañero se muere de hambre. Lloyd, haciéndose el bueno, le dice que puede comer todo lo que quiera, aunque no trajeron mucha comida. Para los elfos con sus arcos apuntándoles,
Solo el olor de la carne tiene que ser suficiente para saciar su hambre. Mirando más de cerca, los pobres elfos están débiles y salivan al oler la comida. Aprovechando la conversación, el presentador dice que los elfos varones que hacen las tareas domésticas, mientras ellas hacen el resto del trabajo, deben estar muertos de hambre. Al oír esto, rompieron a llorar, recordando a sus pobres maridos. Lloyd continúa, preguntándose cómo sobrevivirán los elfos más jóvenes y los ancianos sin nada que comer. Muira dice que serán los primeros en no resistirlo y volverán a la gran madre naturaleza. Incluso Lloyd está llorando, no de tristeza por sus vidas, obviamente, y propone un trato a los elfos. Muira, aunque conmovida, le dice a Lloyd que los elfos no hacían tratos con los humanos. Pero para él, esto no tiene sentido porque hicieron un trato para salvar al Mandrik, y también aceptaron comer la carne que él trajo. La líder elfa reflexiona en silencio sobre los tratos que hizo sin darse cuenta. Lloyd revela lo que tiene que ofrecer a los elfos, en primer lugar, la oportunidad de sobrevivir. El líder no entiende lo que quiere decir con eso. A continuación, el presentador explica que ofrece carne de cerdo ilimitada y carbón para cocinar la carne. Por supuesto, no menciona que el carbón vegetal está hecho de árboles, ya que eso les disgustaría. Esta vez, la oferta parece más atractiva, pero el líder sigue sin decir nada. Lloyd le recuerda que las lonchas que están comiendo las secó él, pero que con el trato podrían comer cerdo jugoso. Finalmente, la líder abre la boca y pregunta qué querrá a cambio. El presentador le revela que muchas vidas dependen de él y que sufrirá hipotermia si no acepta el trato. Solo necesitan la savia del árbol de Alencia una vez al mes. Explicará a los elfos cómo extraer la savia sin dañar el árbol. Lloyd también piensa que el transporte sería más rápido si los elfos se dividieran en dos grupos. Uno para transportar la carne y otro para ayudar en la construcción de casas, ya que esto ayudaría a ambas partes a sobrevivir. Los elfos se indignan y dicen que el líder no debería aceptar el trato, sobre todo porque los humanos son unos mentirosos. La dirigente recuerda que su madre le decía que los seres humanos viven poco y, por tanto, deben intentar aprovecharlo al máximo, ser capaz de cosas horribles. Solo debe confiar en un humano si cree que puede ser un verdadero amigo. Se hace el silencio en torno a la hoguera mientras el líder se pregunta qué hacer. Finalmente, rechaza el trato, diciendo que solo haría un trato con humanos que son amigos. El maestro de ceremonias se da cuenta de que, aunque estén hambrientos, será difícil llegar a un acuerdo con estos duendes. Lloyd se pregunta qué significa ser un amigo. En su mundo original, siempre estaba solo, sucio, feo y pobre. Cuando se unió al club de investigación de arquitectura tradicional para aprender algo, se reían de él a sus espaldas. La gente decía que era demasiado pobre y siempre arruinaba el ambiente de los lugares. Aprendió a aceptar estos insultos e intentó aprender, con el objetivo de utilizar esos conocimientos para salir de la pobreza. Hasta que un día, alguien le dijo que no tuviera en cuenta lo que decía la gente, porque él tenía mejores resultados que los demás, y además, era mejor en sus deberes. Esta persona estaba comiendo barbacoa coreana con él, y dijo que el maestro de ceremonias podía comer todo lo que quisiera. Como lo único que podía permitirse era comer cantuna o ir algo así, dejó helado al protagonista. El otro le miró sonriendo, como si estuviera haciendo una buena obra al alimentar a un perro callejero. Esto le hizo llorar porque esa buena acción de alimentar a un perro era muy deliciosa. A Lloyd no le importaba que el tipo se creyera superior, y siguió pidiendo más porciones de carne. Así, ese tipo se convirtió en su mejor amigo. Precisamente porque tiene ese tipo de amigos, cree que nada bueno proviene de la amistad. Lloyd saca más carne de su mochila para ofrecérsela a los elfos. Su líder parece hipnotizado por la carne, como si tuviera algo especial, después de saborear un poco más de este delicioso festín. Miura acepta el trato con Lloyd a cambio de más carne, sin siquiera consultar a los ancianos. Después de 500 años sin contacto con los humanos, los elfos Everglow firmaron un contrato con el aire frontal de la baronía. De regreso a la baronía, Javier se muestra molesto, pensando que si todo se resolvía solo con estacas, él no era necesario en este viaje. La gente de la baronía mira a los elfos que pasan, admirando la habilidad del maestro Lloyd para hacer tratos con otras razas. La líder elfa se da cuenta de que por todas partes hay cosas hechas de plantas, lo que le parece cruel. Lloyd, que va delante de ella, dice que también hay tribus que aborrecen comer animales. Hay muchas razas y religiones con valores diferentes. Dice creer en un mundo en el que la gente coopere desde el beneficio mutuo, comprometiéndose con unos valores. Ella entiende lo que él quiere decir, pero en su corazón, aceptar estas diferencias sigue siendo difícil. El presentador le dice que sabe que le llevará tiempo aceptar estas cosas,
y que puede pensar en ello mientras se come un filete. La líder saliva solo con oír esas palabras, como si fuera a entenderlo todo mejor comiendo. La construcción de los apartamentos 101 y 102 de Honey Pot continuó mientras Lloyd estaba fuera. Una de sus preocupaciones antes de partir era si estarían listos antes de que la temperatura bajara por debajo del punto de congelación. Si el agua del hormigón se congela cuando la temperatura desciende por debajo de cero, solo se descongelará al final del invierno o cuando haga más calor. Si estas gotas de agua se convierten en impurezas dentro del hormigón, será un desastre. Sin embargo, esto no será una preocupación para él. Los elfos, utilizando sus habilidades para saltar de un lugar a otro a una velocidad increíble, hará que la construcción avance mucho más rápido. Y después de la jornada de trabajo, comerán carne. En la primera nevada del año, los apartamentos 101 y 102 de Honey Pot están listos. Ahora, empezarán a terminar las cosas para acomodar a todo el mundo hasta el próximo otoño. Probarán a utilizar savia de árbol de lencea mezclada con aceite de soja para fabricar aislantes térmicos. En cuanto terminen de aislar las tuberías del primer al octavo piso, Lloyd ordena encender las calderas para ver si el aislamiento funciona. Tan pronto como enciendan las calderas, Lloyd y los demás empiezan a sudar dentro de los apartamentos. El plan fue un éxito. Al salir de los apartamentos, Lloyd ordena los preparativos para que la gente se instale en el lugar. Javier discute sobre la prioridad de las mudanzas, pero Lloyd quiere que la gente se mude cuanto antes, ya que ha empezado a nevar. La falta de atención que recibe de su amo hace que Javier enrojezca de ira, como de costumbre. El MC le dice a Byron que la prioridad para trasladar a sus familias con niños, a continuación, los ancianos y los enfermos. Las personas que no puedan trasladarse a los apartamentos serán ubicadas en otras casas con calefacción, para que no pasen frío ni hambre. Así, le deberán un gran favor a Lloyd y será más fácil hacerles trabajar. Con esta parte decidida, Lloyd decide ir a ver al varón, diciéndole a Javier que aún les queda mucho trabajo por hacer este invierno. Incluso queriendo dar un puñetazo a su amo desde que la personalidad de Lloyd cambió, Javier dejó de odiarle. Después de cambiar tanto, el protagonista consiguió ganarse la confianza de todos los que le rodeaban. Mientras caminan, oyen una trompeta, y Javier dice que es el mensajero real de la emperatriz. El varón y la baronesa se inclinan ante el mensajero. El mensajero empieza a leer la carta de la reina, diciendo que desde la frontera de la baronía dan ejemplo, dados los recientes acontecimientos. Ordena que a partir de la fecha en que sus órdenes lleguen a la región fronteriza, la baronía ascenderá a condado, y felicita al conde frontera por el logro. El varón y la baronesa tienen lágrimas en los ojos. Desde luego, no esperaban esta noticia. El mensajero describe las contribuciones del varón y la detención de la invasión de monstruos, proteger a los refugiados que perdieron sus hogares y reconstruir parte de la región oriental, transformándola en una fortaleza. Gracias a estas contribuciones, el condado se independiza de Cremal, y ahora tiene el deber de reconstruir el este. La familia real proporcionará patrocinio y recursos para la reconstrucción del este durante 10 años. Y por último, estarán exentos de pagar impuestos a la corona durante 20 años. Lloyd se queda extasiado al oír esto. La reina debe confiar mucho en él para creer que puede completar toda la reconstrucción en solo 10 años. Se dirige a Javier y le dice que tienen que volver al pueblo, porque allí hay algo que lleva mucho tiempo preparando. Se marcha jactándose de que todos los territorios limítrofes del este pertenecen ahora a la frontera, incluido el vizcondado de Lacona. El varón mira a su hijo con lágrimas en los ojos, pensando que todo esto es gracias a él. Es como si Lloyd fuera un milagro en persona. Después, ante una estatua de la emperatriz adornada con flores, Lloyd, el varón, Byron y otros aldeanos están bailando a su alrededor y gritando «Viva su majestad». Lloyd aún insta a todos a gritar más fuerte para que su majestad pueda oírles. El mensajero observa toda la escena como si estuviera viendo a un grupo de lunáticos, y luego le dice a la emperatriz que lo hicieron toda la noche. La emperatriz se avergüenza al oírlo y les ordena que se detengan. De regreso al condado, el vizconde de Lacona cabalga desesperado para encontrar al varón, que ahora se ha convertido en conde. Llega a la mansión y se arrodilla ante el conde tras ser llamado. El conde le pide que no sea tan formal, ya que se está acostumbrando al nuevo título. Para complacerle, el vizconde dice que nadie se lo merecía más que él, pero por dentro, maldice el recuento, pensando que era el único que no debería haber recibido este título. En cada banquete, el vizconde siempre se burlaba del conde. Como el vizconde piensa que lo único que se le da bien al conde es ser amable, cree que el conde pronto perderá el título, por lo que solo tiene que soportar la situación por ahora.
El conde revela que ha recibido una orden imperial y tendrá que reconstruir muchas zonas del este, pero por desgracia, no tienen suficiente mano de obra, así que pregunta si el vizconde podría proporcionarle algunos ingenieros. El vizconde acepta inmediatamente y pregunta cuántos ingenieros necesita el conde. El conde dice que si el número es demasiado alto, podría ser problemático para el vizconde, pero quiere tantos como el vizconde pueda manejar. El vizconde levanta un poco la cabeza, mirando incrédulo al conde que acaba de hacer la petición. Esta vez, el conde tiene la misma mirada diabólica que su hijo, y dice que sería mejor enviarle lo que ha pedido para que su amistad no se resienta. Ahora el vizconde se ha enterado de que ya no trata solo con el amable conde. El conde mira al vizconde a través de la ventana. Era la primera vez que decía algo así, y se sintió increíble. Mientras tanto, Byron informa a Lloyd de que se ha completado la admisión de residentes en los apartamentos 101 y 102. Es hora de que el MC recoja los frutos de su duro trabajo. En una de las casas construidas para los refugiados, una familia se emociona al comer la comida que ha recibido, excepto el padre, que ahora se ve a sí mismo como un inútil por no mantener más a su familia. Se pregunta cuánto tiempo podrá aguantar viviendo en esta situación. Entonces oye a la gente gritar el nombre de Lloyd por las calles. Mientras el maestro de ceremonias camina, muchas personas le agradecen todo lo que ha hecho por ellos. Lloyd trata a esta gente tan bien, es como si estuviera completamente loco. Por eso, Javier sabe que toda esta amabilidad significa que su amo quiere sacar algo de estas personas. Apenas termina este pensamiento cuando se coloca una mesa en medio del asentamiento. Lloyd se sienta y sonríe, explicando que ha llegado el momento de que estas personas paguen sus deudas con contratos de trabajo. La gente que le rodea no entiende lo que dice Lloyd, pero para él es muy simple. Nada en este mundo es gratis. Javier ya no sabe si las acciones de su amo están bien o mal, y no intenta interferir. El padre de antes es el primero en decir algo, preguntando si tendrá trabajo si firma el contrato de Lloyd. Según el buen maestro, Lloyd sí firma. Incluso cobrará por hacer horas extras. Pero después de firmar y recibir el primer salario, el trabajador tendrá que comprar cosas con su propio dinero. El trabajador, que no quiere vivir dependiendo de la buena voluntad de nadie, pide al MC que le lea el contrato. Lloyd intenta explicar que el contrato le explotará al máximo, pero es interrumpido. Una joven también está interesada en el trabajo, y por supuesto, el contrato también acepta mujeres. Rápidamente se forma una fila de trabajadores delante de la mesa de Lloyd. Ya está pensando en un nuevo proyecto para proporcionar alimentos y tierras. Planea cortar partes de las montañas orientales y utilizar gaviones para construir granjas. El problema es que Van Gool no se ha recuperado de las obras de los apartamentos. Hacerla trabajar tanto hace que Vivian se enfade aún más con Lloyd y le da una patada al maestro. Después de pensarlo durante unos días, la única opción que se le ocurrió a Lloyd fue que necesitaba invocar a otra mascota. A pesar de que el sistema se burlaba constantemente de él, Lloyd reconoció que siempre recibía las mascotas ideales para lo que necesitaba. Padong y Amang, que estaban con él, esperaban ansiosos tener otro amigo. Sin nada que perder, el MC pidió al sistema que invocara a una criatura capaz de ayudarle a construir su presa. El sistema abrió un círculo de invocación, pero Lloyd notó que algo era diferente esta vez. En lugar de una nueva mascota emergiendo del círculo mágico, apareció una llama y golpeó al protagonista. Con el pelo quemado, Lloyd se preguntó si el sistema mundial ya no estaba de su parte. Todas las convocatorias anteriores eran solo coincidencias para hacer que el MC más confianza, que siempre conseguiría las mascotas ideales para lo que necesitaba. Lloyd estaba furioso porque alguien tan manipulador como él ya debería haber entendido cómo funcionaba este sistema. Aún así, fue inducido por el sistema a probar suerte de nuevo, y comenzó otra invocación. La única diferencia esta vez fue que la explosión fue mucho mayor que la primera. Lloyd se sintió abrumado por la rabia e intentó luchar contra el sistema en vano, hasta que le advirtieron que lo intentara siempre 3 veces. Y al tercer intento, predijo que habría otra explosión. El MC y sus mascotas se tiraron al suelo para protegerse. Lloyd se dio cuenta de que no se había producido ninguna explosión y fue a ver qué había convocado. Finalmente, una criatura salió del círculo mágico, pero parecía más un monstruo furioso que otra cosa. Así que lo único que pudieron hacer los tres fue huir antes de ser devorados por el monstruo. Lloyd se acercó desesperadamente a Javier, que dormía plácidamente, para librarse de la criatura. El espadachín lo mató de un solo golpe y pudo volver a dormir. Mientras tanto, el maestro de ceremonias estaba aún más enfadado con el sistema, diciendo que no volvería a convocar. Entonces, el sistema mostró que había desbloqueado la habilidad de quiebra por haber sido engañado 3 veces, y ahora podía elegir una habilidad como compensación.
se abrió una lista con cientos de habilidades para que Lloyd eligiera, cada una más inútil que la anterior. Hasta que, mirando más de cerca, uno de ellos llamó la atención del protagonista. Con la capacidad de conseguir telas de araña, Lloyd tendría un hilo fuerte y elástico que también tardaría en desgastarse por el sol. Decidido, seleccionó en la ventana del sistema que quería una criatura con esta habilidad. Apareció otro círculo de invocación, emitiendo una luz muy fuerte. La luz era tan fuerte que molestaba a Javier y llamó la atención de los trabajadores, que vieron algo extraño. Por encima había un pequeño punto que descendía muy rápidamente hacia ellos. Por el color y las plumas que desprendía, los trabajadores se preguntaron si se trataba de un ángel caído. Pero, de hecho, el ángel era Lloyd montado en su nueva invocación, Goming. Los trabajadores celebraron la nueva citación del maestro Lloyd. Lloyd continuó su paseo. Pensó que sería una araña por el tipo de habilidad, pero fue más beneficioso que apareciera un pájaro. Para los trabajadores, era como si el maestro Lloyd les bendijera desde arriba. Con Goming, pretendía promocionarse como invocador prodigioso y aumentar sus seguidores. La habilidad principal de Goming era conseguir telarañas, pero también podía extender telarañas, crear un nido y bombardear con caca. Además, soltó telarañas detrás de su mochila. Según las pruebas de Lloyd, las telarañas eran muy resistentes y solo podían estirarse un poco. Pidió a Goming que fuera a un plano cercano para hacer una red con la capacidad de propagación de la red. Pero a Goming no le gustó la idea de su maestro y se fue a otra parte. El pájaro se detuvo bruscamente frente a un montículo nevado, provocando a su amo, que no se lo esperaba, para volar de cara contra el suelo. Lloyd se levantó, furioso con Goming, preguntando qué hacía el pájaro. Goming se sentó en el suelo masticando una rama, y le dijo a Lloyd que era un vago. Ahora, el maestro Lloyd tendría que encontrar la manera de hacer que su nueva mascota trabajara para él. La noche anterior, justo después de que Lloyd convocara a Goming, preguntó si su nueva invocación podía mostrar cómo producía las telarañas. Pero Goming se quedó sentado en el suelo, sin ganas de hacerlo, y preguntando por qué alguien como él tenía que trabajar como un esclavo. A partir de ese momento, Lloyd se dio cuenta de que su nueva mascota no era como las anteriores. Padawan se acercó a Goming, intentando mostrarse amistoso con el nuevo amiguito, y dijo que Goming podría construir la infraestructura de la sociedad, mejorar la calidad de vida de la gente, y encontrar satisfacción después de hacerlo. La nueva mascota podría ser una existencia capaz de aportar felicidad al mundo. Después de este discurso, Goming se sintió un poco más motivado, y dijo que intentaría hacerlo. Al día siguiente, cuando se suponía que tenía que ayudar a Lloyd, volvió a hacer el vago y se apoyó en un árbol, y no quería hacer nada. Viendo que la determinación de sus colegas no duraba ni un día, Padawan volvió a dirigirse a él, animando a Goming a trabajar juntos. El pájaro decidió que no había razón para seguir trabajando. Creía que el mundo seguiría desarrollándose sin su ayuda, y que Lloyd, el idiota que lo convocó, seguiría alimentándolo. A Lloyd le irritó tanto lo que dijo Goming que se planteó cocinar el pájaro. El pequeño Padawan no cejó en su empeño de convencer a su colega de que trabajara un poco, pero las palabras del pequeño no sirvieron para animar a Goming. En lugar de eso, lanzó la rama que estaba masticando en dirección al conejillo de Indias. Padawan ni siquiera tuvo tiempo de esquivar y recibió el golpe justo en la frente. Viendo que la conversación amistosa no iba a funcionar con su colega, Padawan pidió a su amo una semilla de girasol. Después de eso, se pudo ver una explosión en el bosque, y Goming intentaba huir presa del pánico. Pero antes de que pudiera hacerlo, Padawan, ahora gigante, agarró al pájaro por la pata. El pájaro, desesperado, gritó pidiendo ayuda mientras la cobaya empezaba a darle puñetazos en la boca. Incluso Lloyd no podía creer la escena que estaba presenciando. No se suponía que sus mascotas hicieran algo así. En ese momento, Padawan prácticamente se tragó a su colega, que daba sus últimos gritos de desesperación. Afortunadamente, el sabor del pájaro no debía de ser muy bueno, y fue escupido por Padawan. Limpiándose los labios, el conejillo de Indias preguntó si su colega quería hacerlo de nuevo. Demostrando que solo era perezoso y no estúpido, Goming estaba ahora decidido a trabajar. Satisfecho con la decisión, Padawan esbozó una sonrisa malévola, como haría su amo. No es que Lloyd no estuviera también satisfecho con el poder persuasivo de su mascota. De vuelta a las obras, el primer paso fue cavar una zanja. El segundo paso consistió en que Viviong tamizara la arena fina con un colador gigante. El tercer paso incluía utilizar la mano de obra de Goming. Después de filtrar la arena, el plan era que el pájaro tejiera telarañas en forma de malla. En el cuarto paso, Padawan animó a Goming a no volver a ser perezoso. Mientras Lloyd gritaba desde lo alto del pájaro para que la caballería blanca comenzara su parte,
Los leales seguidores de Lloyd estaban en posición, totalmente entregados a su amo. El quinto paso fue utilizar la arena para cubrir la telaraña y repetir el proceso, hasta cubrirlo todo. En el sexto paso, tras cubrir todos los lados, vertían piedras y grava en el gavián. Supervisando el trabajo desde arriba, Lloyd se dio cuenta de que la primera sección estaba lista. A este ritmo, terminarían antes de la primavera. Una vez que vendieron la tierra a los refugiados, y se aceleró la construcción de los apartamentos, todo estaría listo para el año siguiente. Con esto, el sueño de Lloyd de acabar su vida como obrero estaba a punto de hacerse realidad. Los días pasaron con todos trabajando duro para terminar el proyecto final de Lloyd. No mucho después, finalizó la construcción de la granja terraformada del condado. Y con eso Lloyd, tumbado en un campo de flores, se ganó el título de líder de los cansados. A disfrutar de su nueva vida de jubilado, Lloyd se ha pasado el día jugando al ajedrez. Su oponente no era otro que él mismo. Apareció Javier, preguntándole si realmente le parecía divertido. Y Lloyd trató de disimular que estaba disfrutando de su nueva vida. Era la primera vez que Javier veía jugar a Lloyd desde aquel día, y según el maestro, no quedaba nada por hacer. Ya habían mejorado la magia del mago, y ahora su trabajo era mucho más productivo. Todo iba bien. Esta frase desencadenó algunos viejos recuerdos de su mundo original. En ellas, su padre le decía que siempre debía reconsiderar si todo iba bien. Recordar las palabras de su padre dejó petrificado al presentador. Entonces, Lloyd decidió que tenía que hacer algo antes de dormir a Javier. Necesitaba asegurarse de que todo iba bien. Solo, invocó el sistema que daba a Lloyd la opción de obtener un spoiler del final de la historia. Y para asegurarse el futuro, seleccionó que quería ver este spoiler. De repente, Lloyd se encuentra solo en un lugar completamente oscuro. Poco a poco, la oscuridad es sustituida por lo que parece ser su habitación. Cuando Lloyd se da la vuelta, se ve a sí mismo tumbado en la cama con Javier a su lado. Parece que Javier le está dando algún tipo de masaje a Lloyd, pero pronto se da cuenta de que este masaje no es normal. Javier está usando magia, y por lo que Lloyd puede decir, si Javier sigue haciendo eso, matará a su yo futuro. Preocupado, se acerca a Javier, pidiéndole que se detenga antes de que el corazón de su otro yo explote. Pero a medida que se acerca al espadachín, se da cuenta de que Javier está llorando, desesperado, de una forma que Lloyd nunca había visto. El Lloyd de este futuro es muy débil, con un rostro cadavérico. Al verse a sí mismo, Lloyd se pregunta qué ha pasado, qué le ha podido llevar a acabar así. Mientras tanto, el otro Lloyd pide a Javier que cese en su empeño, como ambos saben que es inútil. Pero Javier no se detiene, sigue decidido a hacer todo lo posible por mantener con vida a su amo. Lloyd, con gran dificultad, dice que en realidad no es hijo del varón, pero Javier le interrumpe, diciendo que él es el héroe que protegió su hogar y salvó innumerables vidas. Así es como transmitirá la historia de su maestro. Sin fuerzas para hacer nada más, el Lloyd del futuro encuentra su fin. Sus mascotas, todas reunidas a su alrededor, comienzan a llorar por la pérdida de su amo. Y como todos fueron convocados por él, en cuanto deje este mundo, también empiezan a desaparecer. Nuestro Lloyd, que sigue observando su horrible futuro, intenta mantener la calma. No es la primera vez que ve su final, y necesita analizar esta situación. Dado que este Javier no es muy diferente del que conoce, este futuro no debe estar muy lejos. Este Lloyd está muy delgado. Podría haber sufrido deshidratación, pero ¿por qué razón? Javier lleva el cuerpo de Lloyd, y desde el paisaje, todo esto debería ocurrir en primavera. Nuestro Lloyd sigue al espadachín, analizando hacia dónde se dirige. Al final del camino, Javier llega a un lugar lleno de cadáveres esparcidos por el suelo. Lloyd observa lo que parece ser una auténtica masacre. Incluso el conde y su esposa están vendados entre ellos. Entonces Javier empieza a untarlo todo con aceite. Y poco después, aparece con una antorcha. Ahora empezamos a entender lo que está pasando, ya que pretende quemarlo todo. Es probable que algún tipo de enfermedad contagiosa se haya extendido e infectado a toda esa gente. Lloyd concluye que debe haber sido alguna epidemia la causante de todo esto, pero cuando piensa en qué enfermedad podría ser algo así, no tiene ni idea. Ni siquiera sabe si es posible para una enfermedad. No era médico en el otro mundo. De repente, Javier empieza a hablar con Lloyd, algo que debería ser imposible. Dice que su amo se lo pidió cuando fue incinerado. Javier debe decir estas palabras. Con la mirada perdida, Javier dice las últimas palabras de su amo. Recuerda Viena. Las palabras del espadachín conmocionaron aún más al MSI, que descubrió este terrible futuro. Entonces, Lloyd vuelve al presente. El spoiler del final ha terminado, pero la última palabra pronunciada por Javier perdura en su mente. Tal vez fuera un mensaje en clave,
Y realmente debe ser eso, porque ese Lloyd ya sabía cómo sería el final. Así que esto podría ser un mensaje para sí mismo, algo relacionado con epidemias. De repente, Lloyd deja de caminar en círculos. Las cosas empiezan a encajar en su mente. Y por supuesto, al final, su conclusión es que su yo del futuro era un genio increíble. Unos días después, Lloyd tiene una conversación con Byron. Le explica que necesita profesionales cuanto antes, aunque Byron le advierte de que el coste será muy elevado. Pero para Lloyd, no hay elección. El conde de Cremo tendrá que proporcionar estos profesionales, aunque les duela tener que contraer nuevas deudas. Byron quiere saber cómo de grande será este nuevo proyecto. Y según Lloyd, será aún mayor que el proyecto de apartamentos. Ya que quiere prevenir una epidemia, el MC explica que el proyecto abarcará todo el Viscounty. Continúa diciendo que necesitarán túneles. Su nuevo plan es construir alcantarillas. El consejo que dio Lloyd antes de morir fue sobre Viena, donde la población creció considerablemente durante la Revolución Industrial, sin que la ciudad dispusiera de alcantarillado. Así, los residuos de la gente simplemente se vertían al río, donde normalmente se disolvería y descompondría de forma natural. Pero el brutal invierno provocó un terrible desastre. Con el río congelado, los residuos no se disolvían y permanecían sólidos, contaminando toda el agua. Y así surgió el cólera en ese lugar. Mirando hacia el Viscounty, Lloyd reflexiona que lo mismo les ocurrirá a ellos si el río se hiela. Justo cuando pensaba que podría disfrutar de su vida de jubilado rico, tiene que volver al trabajo. De todos modos, venga lo que venga, sean enfermedades o demonios, logrará su sueño de jubilarse.